Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Ventana al Misterio, hoy con otra entrevista. Ya saben que este canal está dedicado a contarles historias relacionadas con este mundo que nos gusta, con el mundo del misterio, lo paranormal, el tema ovni, vida después de la muerte y cosas curiosas. Pero también tenemos espacio para la historia y sobre todo para hacer una charla amena con nuestros invitados, con nuestros amigos, para que ustedes pues sepan más de algunos temas que les apasionan, pero que también se entretengan con este tipo de charlas. Así que para ello he invitado hoy a un señor que es periodista, él también es escritor, hace poco lanzó su libro y es Tulio Fernández. Tulio, bienvenido aquí a Ventana al Misterio. Hola Joana, como siempre, un placer verte, un placer estar aquí en Ventana al Misterio. Un saludo a ti y a todas las personas que nos están viendo. Tulio Fernández, yo quiero que le cuentes un poquito a la gente que ingresa aquí a ver estos videos de Ventana al Misterio. Bueno, ya lo decía inicialmente, Tulio es periodista, pero además ahora es escritor de este libro que ustedes ven aquí, se llama Eric el Rojo, que habla precisamente de este personaje que es un vikingo, y de eso vamos a hablar en este video. Pero sí quiero que antes nos cuentes un poquito quién es Tulio Fernández, a qué se dedica, a dónde puede la gente encontrarlo. Bueno, yo soy de Cali, yo nací en Cali hace 40 años, soy periodista, tengo la fortuna de trabajar en lo que me gusta, que es en el mundo de los libros. Trabajo en una editorial que se llama Penguin Random House, que es justamente la que publicó el libro. Yo pasé el manuscrito, gustó afortunadamente, y lo hicieron, y siempre me han gustado mucho la lectura, mucho los temas de historia, de misterios también. He tenido el placer de estar contigo y con Esteban en algunos programas de Más Allá. Entonces, de verdad, es un placer estar acá. También tengo un canal de YouTube también que se llama Tertuleando, donde hablo también de películas, de libros, de series. Y pues mis redes de internet, pues que obviamente es en Instagram TulioFer2000 y en Twitter TulioFer69. Bueno, ahí va a salir de vez en cuando el crédito, el banner, para que sigan a Tulio también en sus redes. Tulio, ¿de dónde nace esa idea de escribir sobre Eric el Rojo, sobre los vikingos? Bueno, los vikingos siempre han sido una cultura fascinante. A mí siempre me han gustado los vikingos. Cuando yo era niño había un programa de televisión que se llamaba Los Caballeros del Zodiaco, y ellos más que todo se centran en la mitología griega, pero en una de sus aventuras van y pelean contra los dioses vikingos, y ahí se hablaban de ciertas figuras mitológicas como Thor, como el lobo Fenris. Entonces me llamó la atención, y muchos años después nuestro amigo en común, el señor Esteban Cruz Niño, en un viaje que tuvimos, me contó muy por encima la historia de Eric. Me dijo: usted sabía, Tulio, que hay los vikingos descubrieron América, los vikingos llegaron a América antes que Cristóbal Colón, y muy por encima me contó la historia de Eric. Yo quedé muy intrigado con esa historia, me llamó muchísimo la atención, y empecé a investigar. Fue un trabajo de investigación de unos 2 años y medio más o menos. Investigué toda la historia de Eric, que es completamente fascinante, los viajes que hacían los vikingos, porque uno piensa que los vikingos solamente son saqueadores, como se está mostrando ahí la imagen, pero eran mucho más, eran viajeros, eran exploradores, eran gente que estaba ansiosa de conocimiento. Entonces yo escuché esta historia y empecé a investigar, pero desde siempre me ha llamado mucho la atención esta cultura, que es una cultura guerrera además. Exactamente, Tulio. Y empecemos desarrollando esa historia. ¿Quiénes eran los vikingos? Porque si hay algo claro es que los vikingos fueron una civilización o una sociedad que marcó la historia de la humanidad, ¿no? Unos guerreros súper fuertes que quizás esa es una de las cosas por las cuales más los conocemos. También porque la gente habla que eran muy rudos, muy salvajes. Esto también se mezcla un poco con la leyenda. Es cierto que hay que entender un poco el contexto social del momento también para poder hablar de esos
vikingos despiadados, como dirán algunos, pero hay que centrarnos un poco también en ese contexto. Y precisamente quiero que nos ayudes con eso. ¿Cuál era la importancia de ese pueblo vikingo y cómo eran esos personajes realmente más allá de la leyenda? Bueno, los vikingos estaban ubicados en la península de Escandinavia, al norte, bien al norte de Europa, y lo conformaban básicamente tres reinos, que eran los suecos, la gente de Suecia, ay Dios mío, se me fueron, los daneses y los noruegos. Ellos conformaban el pueblo nórdico, el pueblo de Escandinavia. De hecho, no todos los nórdicos eran vikingos, los vikingos eran más que todos los que salían a navegar, los que salían a explorar. Ellos llegaron a diferentes partes del mundo. Ellos, por ejemplo, llegaron hasta el Medio Oriente, llegaron al Mediterráneo. Ellos descubrieron lo que es Rusia. Ellos lo llamaban el Rus de Kiev. Y llegaron, como lo narro en mi libro, llegaron hasta América. Entonces eran un pueblo muy viajero, pero tampoco se puede negar que eran un pueblo guerrero, eran un pueblo salvaje, eran un pueblo que hacían saqueos. Siempre que digo saqueos, aparece la imagen del vikingo saqueando. Y eso comienza en el año 793, en un monasterio, que es el monasterio del Lindisfarne, que eso queda más o menos por Inglaterra. Es cuando el resto de Europa conoce los vikingos. Entonces, claro, ¿quién cuenta la historia? La historia la terminan contando el resto de Europa. Entonces, claro, para ellos se reduce simplemente a un pueblo guerrero, un pueblo que saqueaba, que claro, si ellos eran víctimas, ellos veían, sus barcos se llamaban Drakkar, que quiere decir como dragón, porque en la proa tenían la figura de un dragón. Entonces ellos veían eso, la gente en Europa, y sabían, ahí se ven los Drakkar, y sabían que venían los vikingos, sabían que tenían que huir porque venían a saquear, venían a Claro. matar, venían a llevarse a las mujeres. Entonces era un pueblo violento, eran un pueblo salvaje, pero eran un pueblo también muy libre. El resto de Europa en ese tiempo eran pobres, vivían subyugados por la iglesia, por los grandes señores. Ajá. Los vikingos no se ataban absolutamente a nadie. Ellos eran un pueblo que si querían viajar, viajaban, si querían ir a cualquier parte podían hacer, entonces no estaban como atados a eso, eran un pueblo muy libre. Claro, y además también crece la leyenda porque eran personajes que para ese entonces eran bastante altos, la forma en la que se vestían de alguna manera desafiaban un poco el clima y ahí fue creciendo precisamente toda esa leyenda de esos hombres a los que los demás pueblos le temían y apenas veían los barcos, como tú decías, pues salían despavoridos y huyendo porque sabían que llegaban estos personajes a invadir de alguna manera y hacer estos saqueos. Pero otra de las cosas características de los vikingos eran sus creencias, su teoría sobre el cosmos. Tienen unos dioses también destacados, muchos hemos oído de ellos. Hablemos un poquito de este tema, cómo era la visión cosmológica de estos personajes. Bueno, yo creo que su cultura era violenta porque sus dioses eran violentos. De hecho, el universo está basado en un gran árbol que se llama el árbol del Yggdrasil. Y el Yggdrasil, que de hecho en el libro lo hizo el ilustrador, es este árbol que está acá, le dicen el árbol de la vida. Y tiene 9 ramas y de cada rama pende un mundo, ¿no? Porque el mundo se divide en 9 mundos diferentes. Hay un mundo de dioses, hay un mundo de enanos, hay un mundo de elfos y está el mundo nuestro, que es Midgard. Pero la cosmogonía comienza tan así que nuestro mundo, donde vivimos ahora, Midgard, viene de que Odín y sus hermanos matan a Ymir, que es el padre de los gigantes. Ellos matan al más gigante de los gigantes y con sus restos se crea el mundo. Entonces los jirones de su cerebro son las nubes, el sudor y la sangre se vuelven los mares, su cuerpo se vuelven las montañas. Entonces desde la concepción del mundo eran violentos. Y al final del mundo, el apocalipsis de ellos se llama el Ragnarok. A nosotros nos han dicho, no, el apocalipsis va a venir Dios, va a derrotar finalmente al diablo, va a juzgar, usted ha sido bueno, usted ha sido malo, va para el paraíso, va para el infierno. Allá no, allá el Ragnarok va a ser una gran batalla entre los dioses comandados por Odín
y otros seres comandados por Loki, que Loki va a ir con sus hijos, que son un lobo gigante, una gran serpiente, y la reina de los muertos, va a ir con muertos vivientes, va a ir con gigantes de hielo, con gigantes de fuego, y va a ser el fin del mundo, va a ser una gran batalla, donde incluso los grandes dioses van a morir. Odín va a ser devorado por un lobo, Thor va a morir por el veneno de una serpiente, y se va a morir casi todo el mundo, y al final van a quedar unos pocos que van a hacer el renacer del mundo. Entonces, si esa es la concepción de ellos, si la concepción de ellos son dioses guerreros, pues obviamente ellos con estas creencias van a ser un pueblo guerrero. Exactamente, así es. A mí me llama mucho la atención unos de los guerreros que son nombrados los Honsborn, ¿no? Porque me parece increíble esa historia, que eran como unos soldados, o los mayores soldados que ellos tenían, que se preparaban muy bien y que debían precisamente pasar como un ritual para poder hacer parte de ese grupo selecto, ¿no? Era un ritual en el que se desafiaban a duelo y básicamente el que mejor le iba o el que ganaba ese duelo matando a su adversario o incluso dejándolo muy mal herido, pues hacía parte de este selecto grupo y además tenía la posibilidad de abanderar o liderar precisamente esos grupos en los que llegaban a otros territorios a hacer estos saqueos. Hablemos un poquito de eso porque a mí me parece muy interesante como esa formación que tenían estos personajes. Sí, los Jomsborg también se reconocían como los Joms vikingos. Eran un grupo de mercenarios vikingos. Ellos eran creyentes de todos estos dioses porque más adelante hay como una gran división porque llega el cristianismo y el final de los vikingos no es ni siquiera un final violento en una gran batalla, sino que la mayoría de los vikingos se convierten a cristianos. Los vikingos eran todavía creyentes en los antiguos dioses. Y ellos eran un pueblo guerrero, pero eran un pueblo mercenario. Y ellos tenían un código donde estaban obligados a defender a sus hermanos, a hablar mal de ellos. Ellos, por ejemplo, cuando hacían saqueos, debían repartirse por partes iguales los bienes. Entonces, eran como, digamos, como más adelante se dieron como diferentes organizaciones como los templarios o diferentes grupos guerreros, digamos que ellos eran como el grupo guerrero por excelencia de los vikingos. Hay una serie que yo me veo que es un anime que se llama Vinland Saga, que está en Netflix, que es buenísimo, súper recomendado, donde ellos hacen parte también de un grupo, son contratados para hacer saqueos, para hacer asaltos. Entonces eran un grupo como de élite de vikingos mercenarios y eran muy temidos por su ferocidad. Claro, y adicional a eso, como nos decías anteriormente, eran personajes que desafiaban también como el contexto en el cual se encontraban. Entonces desafiaban la religión, aunque después, por ciertas cosas que ya nos vas a contar, se convirtieron al cristianismo, pero inicialmente eran eso, una especie de rebeldes ante la sociedad en la cual vivían. Sí, así es, así es. Y lo que mencionas de cristianismo es verdad, es que llegan lentamente, se van convirtiendo y eso genera un gran cisma en el mundo vikingo, porque son los reyes los que en todos los beneficios que pueden tener al convertirse al cristianismo, porque el resto de Europa era cristiano, entonces ellos estaban como un poco aparte, ellos empiezan a convertirse, empiezan a tener estos beneficios, algunos de ellos ya se habían quedado por lo los vikingos llegaban, hacían sus redadas y se devolvían allá a Escandinavia. Pero algunos empezaron a quedar. Hay uno que se llama Rollo el Caminante. Aparece en la serie Vikings, pero lo muestran como hermano de Ragnar. Y Vikings es una muy buena serie, pero no es del todo correcta históricamente. Entonces, en la vida real, Rollo se queda en Europa por Francia y se queda con lo que hoy conocemos como Normandía. Entonces, lentamente se van convirtiendo en grandes señores cristianos también, y ese es como el gran fin de los vikingos. Y los Joms Viking, o los de Jomsburg, como dices tú, no fueron ajenos a este fenómeno que fue como
el ocaso vikingo, ¿no? Claro, y ahora hablemos de esa teoría claramente que está en tu libro y es sobre, es cierto que los vikingos llegaron a América precisamente antes de que lo hiciera Cristóbal Colón. ¿Cómo es eso? O sea, porque siempre a nosotros en el colegio nos han enseñado que el que descubrió América fue Cristóbal Colón, que antes no había llegado nadie, pero esto de alguna manera cambia un poco esa historia que todos tenemos en la cabeza. Sí, es cierto. Yo creo que obviamente se conoce mucho más lo de Cristóbal Colón porque fruto de eso estamos acá y tuvo como un desarrollo mucho más largo, ¿no? En el caso de los vikingos, Eric el Rojo, que es la historia que yo cuento en el libro, llega a Groenlandia. Groenlandia ahorita no es políticamente parte de América, sino que hace parte de Dinamarca. Sin embargo, geográficamente está ubicado, queda muy cerca a Norteamérica. Entonces, geográficamente está ubicado en América, por eso yo digo que Eric el Rojo llega a América, es como Cristóbal Colón. El 12 de octubre de 1492, Colón no llega al continente, llega a una isla. Pasa lo mismo con Eric el Rojo. Eric el Rojo llega a Groenlandia, se establece allí, llega a territorio americano a Groenlandia, pero son sus hijos, Leif Erikson, Thorvald y Freydis, quienes llegan al continente. Ellos llegan a un sitio que se le conoce como Lance Ox Meadows, que se le conoce también como la ensenada de las medusas. Los vikingos apuntan todo este conocimiento en dos sagas muy importantes, que son las sagas de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo. Todo eso se escribe hace 1000 años. ¿Qué pasa? Que no había un sustento histórico, ¿no? Entonces, estaban estas historias, a ellos, a este nuevo mundo, ya al continente como tal, le llaman Vinland, que es la tierra de los viñedos. Eric le llama a Groenlandia, le llama Greenland en el idioma original, que es en inglés, que quiere decir la tierra verde, que él puso ese nombre para que la gente fuera hasta allá. Entonces, Vinland estaba la historia, pero no había como esa verificación histórica de que hubiera pasado de verdad, hasta que más o menos en 1970, 1960, hay dos investigadores noruegos, dos arqueólogos que se llaman Helge Ingstedt y su esposa Ann Ingstein, quienes descubren en la península, en la isla de Terranova y Labrador por Canadá, descubren yacimientos arqueológicos vikingos. Yacimientos arqueológicos vikingos que databan de 1000 años. Entonces, claro, esto es como si nosotros el día de mañana descubriéramos la tumba de Moisés, más o menos. Entonces, eso le haría toda la verificación histórica a la Biblia. Entonces, con base en estas construcciones vikingas que se encontraron aquí en América, ellos llegan y empiezan a contrastar con la historia, que con las grandes sagas, y le dan toda la veracidad. Entonces ahí es donde se comprueba ya históricamente que los vikingos sí estuvieron aquí en América, y le da toda la veracidad a los dos relatos que habían sido escritos hace tanto tiempo. Exactamente, digamos que estos eran crónicas que habían establecidas precisamente sobre esto, pero no había un rasgo fidedigno o visible para comprobar esta historia y se comprueba precisamente por estos restos arqueológicos que se encuentran ubicados en Canadá. Hay una historia que a mí también me llama mucho la atención y es el nombre que Eric le puso a este espacio. Pero antes de eso, yo quiero que nos cuentes un poquito cómo es eso de que él se inventó el nombre de ese lugar para simplemente atraer la atención de la gente, llamarlos a que fueran hasta allá, pero era una mentira, o sea, este lugar no era lo que él le decía a sus compañeros, sino que básicamente los engañó para que lo siguieran. Sí, a Eric podría demandársele como el primero que hace publicidad engañosa. Pero pasa una historia muy chistosa, porque donde vivía Eric es Islandia. Islandia en inglés se escribe Iceland, la tierra del hielo. Y si uno se pone a ver Islandia, es mucho más verde que Greenland.
La gente le puso a Islandia ese nombre porque mucha gente se estaba yendo allá y se estaba sobrepoblando. Entonces dijeron, pongámosle Islandia y así la gente no viene. Y con Eric pasó lo contrario. Eric es exiliado porque él tiene unos combates con unos vecinos que tiene él y él combate con estos vecinos, los mata y los vikingos no tenían cárceles, a veces se dan la pena de muerte, pero no siempre. Entonces, lo que hacía más que todo era exiliar a la gente. A Eric lo exilian 3 años, le dijeron, su esposa se puede quedar con sus hijos, su casa se le va a respetar, pues usted tiene que ir de acá 3 años sí o sí. Ya le había escuchado el rumor de que había una tierra misteriosa lejos de donde él estaba y la gente no se había atrevido porque tenía miedo, decía, no, esta tierra está maldita por los dioses, esta tierra no podemos ir. Y él dice, pues yo tengo 3 años, vamos a explorar, puede que no haya nada, puede que incluso muera en el viaje, pero quiero saber qué hay más allá de esas tierras misteriosas. Él va y él llega allá y ve a Groenlandia y él dice, yo quiero establecerme acá y quiero que la gente venga acá, pero era un poco árido. Él dice, la gente no sabe venir acá, entonces voy a decir que es la tierra verde, la tierra de gran fertilidad, de mucha naturaleza. Entonces él vuelve al cabo de los 3 años a Islandia y dice, encontré la tierra verde, encontré Greenland. Convence a mucha gente, de hecho, el viaje es muy accidentado porque salen como 26 barcos, hay una gran tormenta y 13 barcos naufragan y llegan 13 barcos y después de ese viaje tan peligroso y complicado, pues la gente dice, no, pues ya quedémonos acá. Entonces, el asentamiento de Groenlandia comienza como con una especie de engaño. Sí, es cierto, una especie de engaño, como lo decías tú al inicio, era como una propaganda falsa, pero también la audacia del tipo, ¿no? Y creo que en general era una de las características de los vikingos, porque lograron llegar a lugares que ningún otro pueblo, ningunos otros hombres se atrevieron a llegar, a invadir y a ir a buscar precisamente esos territorios y ocuparon grandes espacios precisamente haciendo este tipo de cosas. Sí, así es, eran un pueblo muy viajero, como te dije, ellos descubren Rusia, lo que es Rusia, llegan hasta el Medio Oriente, viajan por todo el Mediterráneo, iban y asolaban a Inglaterra, iban y asolaban también a lo que es Francia, incluso llegan a sitiar París y cobran un rescate, le dicen, demen tantas riquezas y nos vamos, y así pasó, y eran también un pueblo, como tú dices, lo del engaño de Eric, también viene de la religión, porque hay un dios que es Loki, y Loki es el dios burlón, el dios de las mentiras, el dios de los engaños, el dios que siempre buscaba cómo engañar a los dioses, a los hombres. Entonces, claro, con estas historias ellos también como que en la picardía, ¿no? Como la astucia de ir haciendo como diferentes cosas. Entonces eran un pueblo muy curioso. Ellos, de hecho, para viajar se inventan algo que se llama la piedra solar, que es una piedra, por en general, en esa época no se había inventado la brújula, por general la gente, cuando en esa época, cuando iban a salir a explorar, ellos se guiaban por el sol o por las estrellas. Pero ¿qué hacían si el clima era nublado? Quedaban completamente perdidos. Ellos tenían una piedra que digamos que más o menos se cargaba de la luz del sol y cuando estaban en esas épocas en esos momentos de incertidumbre, la piedra les guiaba hacia dónde debían navegar para llegar a su buen destino. Sí, porque no solo manejaban estas piedras, sino muchos otros artefactos que para ellos de alguna manera eran mágicos y que los utilizaban precisamente para lograr sus objetivos. Otro ritual que a mí me parece, pues que quizás nosotros lo analizamos en este momento y nos parece cruel, y es el tema de que si alguno de ellos resultaba herido en combate o se enfermaba, lo podían tirar directamente al mar sin ningún remordimiento, su cuerpo era tirado al mar precisamente para evitar que el resto de la tripulación se contagiara de alguna enfermedad o incluso pues más de sus compañeros pues murieran debido a esta situación. Si lo vemos en este contexto, nos parece un poco cruel,
y decimos como no, pero ¿cómo van a tirar al amigo al mar? Su compañero, pero también como eran tan largos esos caminos que recorrían, esos espacios que recorrían, pues se evitaban precisamente o hacían este tipo de cosas precisamente para evitar que el resto se enfermara o se perjudicara con un cadáver en medio del barco. Sí, eso que cuentas tú viene incluso desde que eran niños, desde que eran bebés. Cuando un vikingo nacía, cuando un nórdico, porque en esa época no eran vikingos, cuando un nórdico nacía, se enfrentaban a la prueba más dura, recién nacidos, y era que tenían que sobrevivir 9 días. ¿Y por qué decimos no? Pues eso no es tan grave. Pues porque ellos vivían en el norte de Europa, en un sitio donde el frío era terrible, donde podían morir si eran niños débiles, porque obviamente los vikingos lo que buscaban es que como eran un pueblo guerrero, un pueblo viajero, los miembros tenían que ser fuertes. Entonces dejaban al niño 9 días. Si sobrevivía a los 9 días se le daba el nombre, porque incluso antes, durante ese tiempo, no tenían nombre. Entonces llegaba el papá, llegaba con una rama de fresno que hacía como si fuera el Yggdrasil, el árbol de la vida, la rociaba con agua y empezaba a rociar al bebé con agua y le daba el nombre. Si el niño no sobrevivía o incluso si era deforme o era medio enfermizo, podían dejar a que se lo comieran los lobos o algo así. Digamos que en ese aspecto era muy parecido a otro pueblo europeo que eran los espartanos, que también eran un pueblo guerrero. Entonces, seguramente, pues claro, es que obviamente si tú eres guerrero, pues obviamente necesitas que los miembros sean fuertes. Y eso también va muy de acuerdo a que ellos iban al cielo, a su paraíso, que se llamaba el Valhalla, si morían combatiendo. Si iban a morir de enfermedad o de viejos, si iban al infierno. El infierno de ellos se llamaba el Helheim. Y el Helheim era un lugar helado, un infierno helado diferencial de nosotros que es lava y los diablos con los tridentes caliente, el de ellos es helado y entonces si ellos no morían en combate, morían de viejos o morían de enfermos, sigan para el infierno. Sí, exactamente. Y es eso lo que también he querido comentar en este video y es la fuerza y la línea que ellos tenían precisamente por ser un pueblo guerrero, lo que nos cuentas tú de la especie de ritual de iniciación para que un niño perteneciera a este grupo, el tema de ser guerreros y morir realmente haciendo esto y luego llegar a su Valhalla, que sería como el fin último de este tipo de personajes. Tulio, este libro, Eric el Rojo, ¿qué otras cosas podemos encontrar ahí? Antojemos a las personas que están viendo en este momento Ventana al Misterio para que busquen este libro, qué otras cosas les cuentas, qué historias apasionantes pueden encontrar aquí en este libro. Bueno, yo aquí también tengo el libro y quería mostrarles. El libro tiene no solamente el texto mío, que fue una investigación de 2 años y medio, no solamente fue que estuve viendo en varias fuentes, se alimenta de varias fuentes, sino que cuenta con las ilustraciones de Juan Manuel Sánchez, que es un gran ilustrador. Aquí, por ejemplo, en la portada se puede ver un oso, que Eric se enfrenta contra un oso, los Drakkar, que son estos barcos, el Yggdrasil. Hay mucho significado, pero tiene, por ejemplo, cosas muy interesantes, como por ejemplo el mapa, que es lo que por donde viajaron los vikingos, donde viajó Eric el Rojo y sus hijos, y cada parte comienza con una ilustración muy bonita. Vean, por ejemplo, este jabalí es un jabalí mágico que tiene el dios Frey, que brilla en la oscuridad, que puede correr sobre el agua. Les muestro otra ilustración. Por ejemplo, esta es Jormungander, que es uno de los hijos de Loki, es la serpiente del mundo que le da la vuelta, es tan larga que le da la vuelta al mundo en el mar. Entonces, estas ilustraciones son muy bonitas de Juan Manuel. Cuento la historia no solamente de los viajes de Eric, cómo llega a América, cómo llegan sus hijos a América. Los hijos de Eric se enfrentan contra los indígenas norteamericanos. Hay peleas, hay combates. No solamente cuento esto, de hecho,
una de las hijas porque las mujeres nórdicas eran lo que se llama ahora, eran mujeres empoderadas. La hija de Eric el Rojo combate contra los indígenas y combate estando embarazada. Tenía 8 meses de embarazo, los indígenas estaban a punto de matarlos, están rodeados, ella ve el cadáver de un amigo suyo, recoge el cadáver y así embarazadito empieza a golpearse con la espada en el pecho y empieza a decirle a la gente que no sean cobardes, que combatan por sus vidas, y eso le da vuelta al combate. Cuento historias como esa, cuento también los mitos, como el que conté ahorita de cómo se crea el mundo, los 9 mundos que hay, cuento historias de Thor. Thor es el dios favorito de los nórdicos. Nosotros ahorita usamos como cruces, ¿cómo se llama? Collares, los crucifijos, pero los collares pues de los crucifijos, ellos en lugar de tener crucifijo, tenían un colgante con la forma del martillo de Thor. Entonces Thor era un dios muy importante, tenía muchas historias, lo mismo que Odín, que Heimdall, que Loki. Hay historias buenísimas, cuento historias de los ritos de los vikingos, cómo era el bautismo, que ahorita lo conté, cómo era una boda vikinga, cómo era un funeral vikingo. Entonces cuento cómo vivían ellos, cuento la historia de Eric, que es una historia de aventuras, de viajes, de batallas, de guerras, también hay como suspenso. Cuento esta historia, cuento los mitos y cuento cómo vivían los vikingos en esa época, que hay mucho de lo que hemos hablado hoy, de lo que has hablado que conoces también mucho del tema. Entonces creo que son como esas 3 ramas. Si les gustan los relatos nórdicos, me esforcé porque eso ya, o sea, la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo existen, ya están escritas, pero de pronto están escritas de una manera densa, de una manera que a alguien ahorita en el siglo XXI de pronto no le llama tanto la atención. Entonces yo cojo lo denso, trato de adaptarlo para que sea entretenido de leer, para que sea divertido, para que uno aprenda. Entonces, digamos que lo muestro así y obviamente la idea es que lo lean, lo disfruten y les guste muchísimo. Sí, es cierto. Este libro tiene esa capacidad y es que nos ayuda a entender un mundo que de pronto parece lejano para algunos, de una manera fácil y entretenida sobre todo. Hay muchas historias ahí, la de las mujeres me parece fabuloso porque es muy cierto. Cuando uno lee ese tipo de historias dice como, bueno, trayéndolo a nuestro contexto actual, son más o menos mujeres, como decías tú, empoderadas, que estaban también en el campo de batalla y luchando en esos espacios. Pues, Tulio, ¿dónde pueden encontrar las personas el libro? Seguramente van a querer ir a buscarlo, porque con ese resumen final nos dejaste también un poco picados de querer saber más sobre la historia de los vikingos y de Eric el Rojo. ¿Dónde lo pueden encontrar? No, el libro lo pueden encontrar en librerías de todo el país, en Panamericana, en La Nacional, en Busca Libre. Lo pueden encontrar en cualquier parte. Y si viven fuera de Colombia y quieren ver la historia, también el libro electrónico, el ebook, se puede conseguir por Google Play, por Amazon. Entonces, de verdad, el libro fue escrito con muchísimo cariño. Espero que les guste muchísimo. En mis redes que las has mostrado ahí pueden escribirme si les gustó, si no les gustó, si tienen algo para corregir a futuro. Yo estoy muy abierto a cualquier tipo de comentario y de verdad pues nada, me encantaría que lo leyeran y que me contaran, y si les gustan los temas nórdicos, los temas vikingos, estoy seguro que les va a gustar. Pues sí, señores, seguramente les va a gustar este libro, el primer libro de Tulio. Seguramente van a venir muchos más, porque este libro ha sido un éxito. Tuvo también presentación hace poco en la Feria del Libro, a la que asistieron muchas personas a acompañarlo precisamente en este lanzamiento. Tulio, ahí están tus redes, pero recordémosle a la gente en dónde te puede encontrar, dejarte algún comentario del libro, compartir las historias, porque además también tienes un canal de YouTube. Entonces, cómo te contactan los que están aquí conectados en este momento en Ventana al Misterio. Bueno, para la gente de Ventana al Misterio, fácil. Tengo una cuenta de Instagram, acabo de abrir TikTok, y la cuenta de ambas es TulioFer2000. Tengo una cuenta de Twitter que es TulioFer69 y tengo un canal de YouTube donde hablo de películas, series y libros que se llama Tertuleando. Entonces los espero por ahí
y de verdad qué maravilla estar aquí contigo, Joana. No, Tulio, mil y mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Ventana al Misterio, hacernos un abrebocas de este libro, Eric el Rojo. Ya saben, ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería del país, Eric el Rojo de Tulio Fernández. Gracias, Tulio, por acompañarnos en este video de hoy. Siempre un placer, cuando quieras venimos aquí a hablar a Ventana al Misterio. Bueno, tenemos que hablar de películas, Tulio también sabe un montón y podríamos hacer un video de, no sé, de películas inspiradas en hechos reales. Cuando ¿Apuntado, quieras. Tulio? Claro que sí. Listo. De una. A ustedes, muchas gracias por estar siempre conectados aquí en Ventana al Misterio. Recuerden que si les gusta este video, pues le pueden dar dedito arriba. Además, dejar sus comentarios sobre nuestro invitado de hoy, su libro, el tema de los vikingos, si quieren saber más, si quieren que de pronto ahondemos en algún caso en específico, pues espero que dejen sus comentarios ahí. Y gracias por estar conectados. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.